Bueno, hermanos, vamos a orar y luego nos metemos al texto de hoy. Señor Jesús, ahora que nos acercamos a tu palabra, pedimos que nos ilumines con tu espíritu, con tu sabiduría, que podamos ver la gloria tuya, Señor, en el texto, que podamos conocerte más, de forma más profunda, que nuestro corazón se acerque más a ti a través de tu palabra y de tu poder, Señor. Para tu gloria oramos eso. Amén. El título de la prédica de hoy es el mismo que tuvimos la semana pasada, porque el tema es similar, o es igual. El buen pastor, solo que vamos a profundizar en la segunda parte del texto que tuvimos la vez pasada. Juan capítulo 10, de los versículos 11 al 21, vamos a estudiar hoy. Y si quieren me pueden acompañar en la lectura de Juan capítulo 10, los versículos 11 al 21. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso mi Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Es muy importante que reconozcamos nuevamente y que volvamos a recordar el contexto en el que encontramos esta ilustración o esta comparación. Normalmente creo que cuando escuchamos que Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas, comiendo ahí pasto fresco a orillas de un río agradable tal vez, tenemos una escena muy pacífica, muy tranquila de estas palabras. Y claro, en cuanto al contenido, eso está bien. Pero el contexto en el que Jesús dice estas palabras es totalmente diferente. Tenemos que recordar lo que ocurrió en los capítulos 8, capítulos 9, en donde Jesús una y otra vez expone la maldad y la hipocresía de los líderes judíos. Está en el templo ahí hablando de que Él es el verdadero pan, que Él es la luz, que Él es la vida, en contraste con los falsos líderes que había en ese tiempo en Israel. Y venimos de un contexto en el que los líderes ya en varias ocasiones tratan de matarlo por lo que está diciendo y por lo que está haciendo. Y en el camino de escaparse de estos líderes, tal vez vamos al final del capítulo 8, donde dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y en este salir del templo tenemos todo el capítulo 9, en el que en medio de esta crisis, en esta persecución, cura a un ciego de nacimiento. Y este ciego no solamente recibe la vista física, sino que también llega a tener la vista espiritual, llega a la fe, llega a creer en el Hijo del Hombre. Si se fijan
los últimos versículos del capítulo 9. Ahí leemos que Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Pues tú lo has visto, le dice Jesús. Yo soy el que está hablando contigo. Entonces, versículo 38, este ciego que ahora puede ver, dijo, creo, Señor, y lo adoró. Llegó a la fe este hombre en medio de esta crisis y en medio de esta persecución de los líderes judíos, es que Jesús viene con las palabras en el capítulo 10, hablando de que Él es la verdadera puerta del redil. Él es la puerta por la que las ovejas de Israel tenían que pasar si querían estar seguras. La puerta por la que tenían que pasar si querían recibir el alimento de vida, si querían esa vida en abundancia. Todo eso hemos visto ya en la última prédica. Y lo que leímos hoy forma parte de eso, es un contenido, es el mismo tema. Jesús ahora en este texto se compara con el pastor de esta comparación o de esta ilustración. Y dice el texto que no es un pastor cualquiera, no es uno más. Hay una clara diferencia entre Jesús y los líderes o los pastores de Israel. Dice el texto que Él es un buen pastor, un pastor perfecto, excelente. Es un pastor que se preocupa por sus ovejas, que las ama, que las protege, que se interesa por su salud, por su alimento, que las mantiene limpias, que las disciplina si hace falta y que va a buscarlas cuando se pierden. Y en el texto de hoy el pastor se contrasta con un asalariado, o sea, una persona que simplemente recibe un sueldo por ser pastor de las ovejas, recibe un sueldo para cuidar del rebaño. Y aquí en el texto hay varios aspectos que queremos observar. Primeramente queremos ver cuál es la motivación del pastor versus la motivación del asalariado. Luego queremos ver cuál es el costo que están dispuestos a asumir, tanto el pastor como el asalariado. Y luego podríamos decir que la suma de ambos factores va a explicar cuáles son las prioridades. El pastor prioriza la obediencia a Dios, al Padre, prioriza la vida de las ovejas, mientras que el asalariado prioriza su propio bienestar ante la vida de sus ovejas. Entonces, veamos primeramente la motivación de estos dos, del pastor y del asalariado. Claramente el texto dice que la motivación del asalariado es el dinero. O tal vez de forma general podríamos decir que la motivación es algún beneficio personal que tiene por hacer ese trabajo. Tal vez solo quiere ser admirado por la gente. Tal vez solo quiere ser famoso. O tal vez solo le interesa el dinero que puede obtener con el trabajo. Ahora, en la superficie, probablemente, o sea, mirando de una forma superficial, probablemente parece que están haciendo el mismo trabajo. Ambos están con las ovejas, ambos las están guiando por los campos y a la noche los llevan al redil para guardarlas. O sea, cuando todo va bien, podríamos decir, parece que no hay una diferencia entre el pastor y el asalariado. Pero al investigar la motivación, vemos que sí hay una gran diferencia. El pastor trabaja por amor a las ovejas. ¿Por qué las ama? Es una buena pregunta. Las ama porque son suyas. Una gran diferencia del asalariado. Las ovejas no le pertenecen al que simplemente fue contratado por un trabajo específico. Pero el pastor sí las ama porque son suyas. Ahora, ¿por qué son suyas las ovejas? Pues porque el Padre
las ha dado al Hijo, para que las salve, para que las guarde, para que tenga comunión con ellas. Es un regalo para el Hijo del Padre. Por eso el Hijo las rescata, las protege y nunca perderá a una oveja de este rebaño. Así que, hermanos, esto aplica ya directamente a nuestra vida también. El Padre, si tú eres creyente, el Padre te ha escogido antes de que existieras, para que tú fueras santo, sin mancha delante de Él. Él ha decidido darte vida, darte un nuevo corazón. Y en algún momento de tu vida te ha abierto los ojos para que veas la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Seguramente ha enviado a personas para que te prediquen el Evangelio. Tal vez tus padres o los amigos o alguna otra persona. El Señor con su Espíritu ha movido a esa persona a que te predique el Evangelio. Seguramente el Señor te ha hecho pasar por situaciones que te han acercado más a Él. Cada tramo de este camino, cada esquina o cada curva o cada valle, cada montaña, sea por donde hayas pasado en tu vida, todo ha sido predestinado por Dios al máximo detalle para que llegues aquí donde estás ahora y para que llegues ahí donde vas a estar en gloria con Él. Fue su decreto salvarte para vida eterna. Por eso el pastor vino a buscarte cuando estabas perdido. Ahora, ¿cuál fue ese costo que el pastor estuvo dispuesto a asumir? ¿Cuál fue ese sacrificio que hizo el Señor Jesús para reunir a sus ovejas? En comparación con el asalariado, el costo es infinito que el Señor dio por nosotros. Porque un asalariado simplemente va a abandonar la tarea cuando vienen los desafíos. Cuando su vida o su comodidad o tal vez su reputación se ven amenazadas, abandona la responsabilidad que le fue dada por el Señor, por el dueño de las ovejas. Así es que cuando vienen las pruebas, los peligros, los asesinos, cuando toca asumir un costo, cuando es hora de arriesgar su propia vida, ahí sale a la luz lo que realmente es la persona. Ahí se revela la verdadera motivación que tuvo esa persona que estaba cuidando las ovejas. El asalariado quiere hacer solamente lo mínimo, el mínimo esfuerzo, solo lo básico para no perder su empleo. Le interesa lo que es visible a simple vista, no lo profundo, no lo complicado. No está dispuesto a hacer un trabajo que el jefe tal vez no va a ver, que no va a reconocer. Solo trabaja para agradar a las personas, para su propio bienestar. Y normalmente esta realidad recién sale a la luz cuando vienen las pruebas, cuando vienen los enemigos a atacar el rebaño. Y hermanos, esta es una triste realidad de muchos pastores de nuestro tiempo. Cuando vienen enemigos a atacar a los creyentes, los falsos maestros abandonan el rebaño. Desaparecen de la escena. No pelean la buena batalla, la batalla por la verdad. Y dejan de pastorear a las ovejas en tiempos de crisis. Tal vez no desaparecen de forma física, ¿no? Porque quieren seguir cobrando su sueldo. Pero dejan de predicar la verdad. Dejan de exhortar a los que vienen a infiltrarse en la iglesia. Dejan de llamar pecado al pecado. Se vuelven más tolerantes.
Ahora, no solo hay asalariados que no quieren asumir el costo y se escapan. También hay otros enemigos de la iglesia. También hay lobos disfrazados de oveja, inclusive, que quieren pastorear a las ovejas. Acompáñenme a Mateo 7, en donde hay un versículo muy claro de esto. Mateo capítulo 7, versículo 15. Ahí Jesús mismo dice, advierte, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Claramente esos lobos que vienen a atacar el rebaño no siempre vienen en la oscuridad de la noche, con la máxima violencia. También se disfrazan. Fingen ser parte del rebaño. Tratan de influenciar con mentiras que parecen medias verdades, tal vez. Cuídense de esos falsos profetas, dice Jesús. Y dice también, esos falsos pastores van a ser reconocidos por sus frutos o por los frutos que dan su ministerio. Cada vez entran más errores a la iglesia. Y los seguidores de estos pastores, de estos lobos disfrazados de ovejas, sus seguidores son cada vez más tibios, cada vez más ofendidos por la verdad, cada vez más tolerantes con el pecado. Y estos son peligros para la iglesia, que son ignorados por un asalariado, por aquel que solo está para la foto o para el salario. Que cuando llega la hora de batallar con la verdad, cuando llega la hora de exponer las escrituras y luchar contra las mentiras del diablo, dejan caer todo y corren del enemigo. Y dejan al lobo dispersar a las ovejas. Esos son los falsos pastores. Muchos pastores hoy en día, y duele decirlo, pero hay que decirlo porque muchos son verdaderos cobardes en cuanto a esto, en cuanto a defender a los creyentes. Y guardan silencio cuando deberían sonar las alarmas. Tal vez tienen miedo a nombrar a los lobos disfrazados, porque no quieren juzgar a nadie. Tal vez temen llamar la atención ante controversias y prefieren la calma con ovejas ignorantes del peligro. Y el asalariado es satisfecho con una paz que, aunque sea solo superficial, no quiere arriesgar el favor de la gente, se preocupa por lo que van a decir y prefiere quedar en su comodidad antes de salir a luchar con los lobos. Pero un buen pastor no debe ser así. Pastor, si amas a las ovejas, odiarás al ladrón, odiarás al asesino. Y por sobre todo, tal vez más que al ladrón y al asesino, vas a odiar al lobo que se disfraza de oveja. Hermanos, tanto el ladrón como el asesino, como el lobo, como el asalariado también, todos perjudican a las ovejas. No les interesa la vida de ellas, solo buscan su propio provecho y prefieren que el rebaño se destruya antes de asumir el costo de protegerlo. Entonces, ¿cuál es el costo que asume el buen pastor? ¿Cuál es el costo que asume este buen pastor? ¿Cuánto sacrificio hace para pastorear a sus ovejas, para protegerlas? ¿Qué ha hecho el buen pastor para que nosotros hoy tengamos esa seguridad, esa salvación, para que tengamos vida plena?
en abundancia. ¿Cuál es el costo que ha asumido el Señor para darnos todo eso? En nuestro texto tenemos la respuesta en versículo 11, en versículo 15, en versículo 17, en el versículo 18. O sea, está en todo el texto que Jesús dice que doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Muero para que ellas puedan vivir. Constantemente leemos eso en el texto. Tal vez la figura del... No es tal vez. Estoy seguro que la figura del pastor es perfecta para describir este aspecto tan importante de Jesús. Porque era muy común que un pastor en ese tiempo tenga que arriesgar su vida para defender a sus ovejas. Algo normal. Los pastores eran conocidos por ser valientes, por luchar contra todas estas bestias. Eran conocidos por estar dispuestos a dar todo para defender hasta la oveja más pequeña. Jesús dice que Él da su vida para las ovejas. Muere para que puedan vivir. Ahora, tampoco hay que estirar la ilustración más de lo que nos permite el texto, pero sí creo que es válido pensar una vez o hacernos la pregunta, ¿qué pasa con las ovejas si muere el pastor? Es una pregunta válida. ¿Qué pasa si las ovejas se dispersan? Son vulnerables sin pastor. Tarde o temprano, sí o sí, van a morir si es que no hay pastor que las cuide. Es decir, que si el pastor muere, las ovejas también van a morir. Pero ¿cómo puede ser que en esta ilustración sea diferente? Porque es cierto, Jesús dio su vida por sus ovejas, murió. Y si no se hubiera levantado de los muertos, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Ahí está la diferencia, o ahí está la explicación de esta pregunta. Porque resucitó, volvió a tener vida. Luego de salir de la tumba, Jesús volvió a reunir a sus discípulos, que se habían dispersado. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, dice Jesús hablando de su vida. Es decir, que da su vida, muere para que las ovejas puedan vivir, pero la muerte no puede atraparlo. Jesús puede volver a tomar su vida para dar vida a sus ovejas. Entonces, en resumen, hasta aquí hemos visto importantes diferencias entre el pastor, entre el buen pastor y el pastor que solo es un asalariado. La motivación es diferente, el costo que están dispuestos a asumir es diferente y las prioridades son diferentes, obviamente, también. Para el Señor, para Jesús, la prioridad es la voluntad del Padre, pero para un asalariado, la prioridad es siempre el mismo, su propia voluntad. Ahora, detrás de ese dar su vida para salvar a sus ovejas, hay mucho más que solamente un momento en la cruz, un momento en el que muere Jesús. Vamos a profundizar un poco en este tema porque es mucho más amplio que simplemente hay un hecho puntual de una muerte, de la muerte de Jesús. Es un tema también bastante controversial, pero no debería serlo en absoluto. Porque este tema y lo encontramos en toda la Escritura. Fíjense que este tema de dar su vida para salvar
a sus ovejas está conectado con muchos otros temas también que encontramos aquí en el texto y en el contexto de lo que leímos hoy. Hay frases como, por ejemplo, conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Otra expresión que encontramos es que Jesús habla de otras ovejas que van a oír su voz. Oirán mi voz, dice Jesús. Y más adelante, si vamos al versículo 26, leemos como dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es decir, que hay personas que no forman parte de este rebaño de ovejas. Otro tema conectado a este tema de salvación está en el versículo 28, donde Jesús, hablando de sus ovejas, dice, jamás perecerán. Nunca las va a perder. Otro tema conectado a esto es el versículo 29, mi Padre que me las dio. Es decir, que Dios el Padre dio estas ovejas al Hijo. Hermanos, todos estos temas están conectados con esa verdad de que Jesús dio su vida para salvar a sus ovejas. Está todo conectado. Así que vamos a concentrarnos y enfocar en algunos de estos temas. Primeramente dice o habla de conocer. Conozco mis ovejas. Ellas me conocen. El Padre me conoce. Yo conozco al Padre. ¿Qué significa este conocimiento? ¿O qué significa esto de conocer? ¿Es un conocimiento intelectual? ¿Es el hecho de saber algún dato o conocer alguna información? Estudiando el contexto de la Biblia, podemos decir que definitivamente esto no se limita a un simple conocimiento intelectual. Y tenemos pruebas hasta en el Antiguo Testamento y hay pruebas de sobra. Por ejemplo, la primera aparición del término está en Génesis capítulo 4, en el primer versículo, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Aquí claramente, este conocer va más allá de saber quién es esa persona. Es un conocimiento mucho más íntimo. No voy a entrar en detalles porque ustedes saben a qué se refiere. También en Génesis 24, 16, donde habla de Rebeca, dice, la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Nuevamente vemos el uso de la palabra en un contexto de amor íntimo. Pero no solamente entre hombre y mujer vemos que se usa este término, sino en Amós 3, versículo 2, el Señor habla de su pueblo, como un pueblo que Él conoce. Ahí dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, aquí vemos el amor de Dios por su pueblo. El Señor los disciplina a su pueblo porque lo ama. Eso significa, a vosotros solamente he conocido. A ustedes solamente he amado de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. A ustedes he escogido para que sean mi pueblo. Ahora, Jesús también habla de este conocer o no conocer a alguien en este sentido. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, los versículos 22 y 23. Mateo capítulo 7, 22 y 23. Ahí Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Jamás los conocí. ¿Acaso Jesús no conoce y sabe todo? Claro que sí. Pero aquí el término significa jamás hubo esa relación íntima entre nosotros. No los conozco. Entonces, cuando en nuestro texto leemos, conozco mis ovejas, es una expresión íntima. Es un amor muy profundo, muy específico. Significa estar íntimamente conectado con alguien. Y este amor entre este buen pastor y nosotros, sus ovejas, miren lo profundo que es. Lo compara con el amor entre el Padre y el Hijo. Dice, conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Compara nuestro amor con el amor que hay entre Él y el Padre. Y es por ese conocimiento, por esa relación íntima, por la que Él puede llamar a las ovejas por su nombre, porque las conoce. Todas tienen un nombre porque son suyas. Anteriormente habíamos leído el inicio del capítulo 10, que dice que este pastor llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, porque las ovejas lo conocen. Y Jesús conoce a sus ovejas. Hay una relación íntima ahí. Otro término que encontramos en el texto, también relacionado a este dar su vida por las ovejas, es el concepto de oír su voz. Las ovejas que oyen y reconocen la voz de su pastor. Y eso ya lo encontramos en varias ocasiones en el libro de Juan también. Si vamos al capítulo 8 nuevamente, ahí en el versículo 43, Jesús explica, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. ¿Acaso sus oídos no estaban funcionando, de que no podían percibir lo que estaba diciendo Jesús? ¿No funcionaba el micrófono o algún problema técnico? No, claro que no. No tenían esos oídos espirituales que solo sus ovejas tienen. También, capítulo 8, versículo 47, ahí dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y también en el capítulo 10, después de este discurso, van a venir las palabras, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Versículo 26 del capítulo 10. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hermanos, este oír su voz es responder a su llamado específico. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 para ver la parte teológica de esta ilustración. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Ahí dice, porque a los que de antemano conoció, ahí vemos nuevamente el término conocer, ¿no? A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Es el mismo grupo. Desde el conocer, hasta el predestinar, hasta el llamar y el justificar y el ser glorificado. Es el mismo grupo desde toda la eternidad hasta toda la eternidad futura. No hay ni uno que se pierde. Ese llamado ahí que menciona encaja perfectamente en esta ilustración de las ovejas que reconocen la voz de su pastor y lo siguen porque lo conocen, porque lo aman. Si volvemos a Juan capítulo 10, hay más temas conectados a esta salvación. Y en Juan 10, 16, hablando de los gentiles, Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Aquí nuevamente escuchamos o tenemos el término oirán mi voz. Responderán a ese llamado porque reconocen a su pastor. Ahora, otro tema que encontramos aquí es que Jesús dice o habla de estas ovejas como posesión suya. Tengo otras ovejas, dice. O sea que estas aquí son mías y allá tengo otras, también son mías. Ahora, ¿por qué son suyas? Tal vez obviamente es una pregunta válida. ¿Por qué son sus ovejas? Porque el Padre se las dio. El Padre las escogió y las acercó a Jesús. Juan capítulo 6, ya hemos leído eso, 37. Van a recordar las palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No a algunos. No solo los que por su propia voluntad tomaron una decisión. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y no es que hay otros que puedan venir sin que el Padre lo da, porque más adelante en 6:44, ahí dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Hermanos, el Padre nos trajo a Jesús. El Padre nos abrió los ojos, los oídos para escuchar su palabra. ¿Cómo es posible eso? Es un milagro, no se puede explicar. Es algo sobrenatural, algo que el hombre no puede hacer ni explicar. Es un milagro. Podemos preguntarnos, ¿por qué el Padre haría algo así? Obviamente no hay explicación en nosotros, pero sí podemos ver que el Padre lo hace como un regalo a su Hijo. El Padre nos ha dado al Hijo para que Él nos rescate, para que Él nos reciba, para que Él nos santifique y para que Él nos guarde. Y el Hijo no nos rechaza porque somos un regalo del Padre al Hijo. Hermanos, la salvación, nuestra salvación, es en primera instancia algo entre Dios y sí mismo. Es algo entre el Padre y el Hijo. Y muy relacionado a este tema también está el hecho de que nuestra salvación está asegurada. Es segura. La pregunta no es si nosotros podemos perder nuestra salvación. La pregunta debería ser, ¿será que Dios puede perder
una salvación que es completamente suya. Es un tema que vamos a desarrollar seguramente la próxima vez cuando nos enfoquemos en los versículos donde Jesús dice que las ovejas jamás perecerán. Pero están todos conectados estos temas. Todos estos temas de soteriología, de la teología de la salvación, todo está lógicamente unido en una unidad hermosa. Y para complicar aún más las cosas, vamos a hablar de un punto más. Una pregunta muy controversial, tal vez difícil, tal vez complicada para algunos. No fue fácil para mí desarrollarla, pero esa pregunta es, ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús según el texto que leímos hoy? Respuesta muy fácil. Murió por sus ovejas. Fácil. Ahora, si queremos ir explicando eso, ¿qué significa? ¿Qué no significa? ¿Qué no significa? Ahí se pueden complicar un poco las cosas. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 5 para ver otra ilustración o una comparación de ese amor de Cristo y su iglesia con otro aspecto, con otro tema lo está comparando ahí. En Efesios 5, 25 leemos, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Por quién se dio Cristo? Por la iglesia. Aquí el texto no dice, maridos, amen a todas las mujeres del mundo. Así como, y podría seguir. No dice eso. Si yo diría, amo a todas las mujeres del mundo, me echan del púlpito, no me dejan terminar esta prédica. Un marido debe ser fiel a su esposa. Y Cristo es fiel a su esposa también. El amor entre Cristo y su iglesia se compara con el amor entre el esposo y la esposa. Es limitado, reservado solo para esa persona específica. El amor salvífico de Cristo es específico. La redención es particular. Cristo murió por sus ovejas, por su iglesia. Ahora, habrá muchas objeciones cuando hablamos de este tema. Y van a decir, Cristo murió por todos. Por todos, obviamente. Hermanos, vamos a bajar un cambio y analizar lo que eso implicaría. Si morir significa pagar por los pecados, entonces Cristo no murió por todos los hombres. Si morir significa pagar por los pecados, entonces Cristo no murió por todos los hombres. Porque ahí tendríamos que decir, Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Ahora, primeramente, creo que vamos a estar de acuerdo que si decimos, para salvar a alguien, deben pagarse todos los pecados de esa persona, ¿verdad? Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Porque si queda un solo pecado, ese pecado es contra toda la ley. De nada sirve que Cristo solo perdone 99% de los pecados si queda ese 1% ahí, que es contra toda la ley. Entonces, si para salvarnos Cristo tiene que pagar todos nuestros pecados, creo que vamos a estar de acuerdo. Entonces, la siguiente pregunta ahora es,
¿Cómo responderíamos a alguien que desde el infierno está diciendo, ¿por qué yo estoy aquí si Cristo pagó por todos los hombres? ¿Qué le diríamos a esa persona? Le responderíamos, bueno, sí, pagó, pero tú no creíste en Él. Él te podría decir, pero la incredulidad también es pecado. Yo pensé que Cristo murió por todos los pecados. Tampoco podrías responderle, bueno, la incredulidad es el único pecado que no se puede perdonar. Porque tú fuiste incrédulo probablemente por muchos años de tu vida. Y si hoy eres creyente, Cristo te perdonó esos años de incredulidad. Hermanos, el texto dice que Jesús dio su vida por sus ovejas. Es un grupo específico, un grupo que le fue dado por el Padre. Y de ese grupo, Jesús no pierde ni uno solo. Murió por cada una de esas personas en ese grupo. Perdonó todos los pecados de todas esas personas que son suyas. Y Jesús también oró por este grupo. No oró por el mundo. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 17. En donde vemos que Jesús oró también por nosotros. Dice ahí Juan 17, versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y más adelante en el versículo 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por ti, hermano, para que tú seas salvo, porque estés unido a Él. Sé que es un tema difícil, pero la dificultad no es excusa para no creerlo. Jesús murió por las personas que estaban escritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó el mundo, tu nombre ya estaba en ese libro. Cuando Cristo oró aquí en Juan 17, oró por ti específicamente, aunque tu nombre no esté ahí en la Biblia, pero sí el Señor ya te conoció con nombre y apellido. No es que sabía simplemente lo que iba a pasar, sino que supo lo que Él iba a hacer en tu vida. Sabía que Dios, el Padre, te había dado a Él. Y en la cruz, sabía cada pecado que tú cometiste y que Él estaba ahí pagando por cada uno de esos pecados. Hermano, si crees esto de corazón, tal vez serás atacado duramente por la mayoría de los creyentes. Se burlarán de ti, tal vez te acusarán de ser orgulloso. Pero hermanos, la realidad produce algo totalmente diferente. Si creemos esto, no hay lugar para el orgullo en nosotros. Al contrario, esta doctrina nos humilla, nos pone de rodillas ante el Señor, porque sabemos que no merecemos estar en su rebaño. No merecemos este buen pastor. No queda lugar para nuestro orgullo. Todo es gracias a Él, a nuestro buen pastor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús,
Te damos gracias por habernos llamado, por habernos buscado cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuando estábamos muertos. Tú viniste a rescatarnos, viniste a darnos vida, para que estemos en tu rebaño para siempre, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos y pedimos que nos humilles ante esta verdad. Que nuestra vida refleje que todo es por gracia, Señor. Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que vamos a hacer, todo esto vivimos en tu gracia, Señor. Amén.